Hola, buenos días a todos. Yo os voy a hacer un pequeño resumen de medidas que ya conocemos, a lo mejor aclarar algún punto, pero luego también pues, todas las preguntas que necesitéis. No, espera, te doy aquí, yo creo. Vale, ya está. Bueno, vamos a hablar un poco, bueno, los coronavirus no son virus nuevos. Existen 6 tipos de, bueno, los coronavirus afectan tanto a personas como a animales. Existen 6 tipos de virus que se han aislado en humanos. La primera vez que se aislaron fue en los años 60. Los 4 primeros coronavirus que se aislaron producen cuadros de resfriado común, eh, ninguna complicación, que se parecen a otros virus como los rinovirus, etcétera, pero en este siglo se han encontrado enfermedades respiratorias más graves provocadas por coronavirus, como pudo ser el SARS a principio de los años 2000 y luego el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el último que es el COVID-19, que a diferencia de los otros dos, el SARS se autolimitó, circuló durante 2 años, no llegó a producir una pandemia, solo brotes epidémicos básicamente en Asia, pero también hubo alguno por viajes pues, en Canadá, pero desapareció sin llegar a circular por todo el mundo. El MERS también tiene una circulación limitada en Oriente Medio y personas que han viajado desde Oriente Medio, ahí se ha encontrado cuál es el vehículo, que es el camello, y ahora pues estamos en la situación del COVID-19, que a diferencia de todos estos anteriores, que nosotros pensábamos que se comportaría un poco en el mismo sentido, que sería capaz de producir pequeños brotes fuera de la zona de inicio, este sí ha conseguido transformarse en una pandemia, es decir, distribución mundial, y además hemos visto que tiene una capacidad de contagio pues, muy grande. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Pues aquí tenéis los últimos casos a 30 de septiembre en las comunidades. Hay brotes en diferentes lugares de la comunidad. El resultado global es que estamos en descenso con todas las medidas que se están tomando, pero pese a todo, pues sigue habiendo zonas en las que hay un nivel de circulación más elevado del que querríamos. No estamos en situación de tener que tomar medidas de confinamiento global, como se tomaron en marzo, pero sí que se están tomando medidas específicas localizadas en distintos municipios. Y también otra cosa que se ha constatado pues es que en marzo teníamos mucho miedo, todo el mundo fue muy disciplinado, se tomaron, ¿no? La gente se quedó en casa, salía exactamente pues, a lo que se recomendaba que saliera, pero hemos perdido el miedo, y en grupos de poblaciones especiales, como pueden ser los adolescentes o como pueden ser los universitarios, pues vemos que esa pérdida de miedo pues, puede provocar brotes importantes. Bueno, esta sería la curva epidémica en la provincia de Lugo. Estos son datos del Ministerio de Sanidad. Como veis, en marzo pues, tuvimos un nivel menos elevado de casos de los que estamos teniendo a partir del mes de agosto, aunque ahora ya estamos otra vez, ¿no?, en la fase de descenso. Ahora ya estamos otra vez en la fase de descenso de esta segunda, no sé si podemos llamarle ola, pero de esta segunda fase. Bueno, ¿cómo se transmite? Pues al igual que todas las enfermedades respiratorias, se transmite por las gotitas que expulsamos al hablar, al estornudar y al toser. Básicamente ese es el mecanismo fundamental que está reconocido. Estas gotitas que se expulsan miden más de 5 micras y por su peso, pues por la gravedad, no son capaces de desplazarse mucho en el entorno. Sí que pueden contaminar tu entorno, pero tradicionalmente se decía que no podían desplazarse más de 1 metro, y las medidas eran pues, tener separación de 1 metro. Esa medida la sigue manteniendo la OMS. Sin embargo, pues, otros organismos como los centros de control de enfermedades infecciosas europeos pues la han aumentado hasta al menos 1,5 metros, 2 metros, ¿no?, que es la misma situación.
Y también se puede transmitir por el contacto con superficies, ¿no? O con secreciones contaminadas. Ahí el mecanismo de transmisión más habitual son las manos que tocan, pues, por ejemplo, que metes en la boca, en la nariz o que te frotas los ojos. Las manos se contaminan y de esta manera luego tocas de las puertas, ¿no? Los interruptores, etcétera, otra persona viene detrás. Ese es el mecanismo. Siempre tiene que ser a través de manos contaminadas, ¿vale? No penetra la piel, es decir, porque las manos estén contaminadas, nosotros no nos vamos a contagiar, solo nos vamos a contagiar si las llevamos a los ojos, la boca o la nariz. Y cada vez más se empieza a hablar de la transmisión a través de aerosoles, ¿no? Que son gotitas más pequeñitas que las tradicionales de las enfermedades respiratorias. En estos momentos solo conocemos 3 enfermedades que se transmiten por aerosoles, que son la tuberculosis, el sarampión y la varicela, que se conocían hasta el momento, y sí que se había visto que en la atención sanitaria de pacientes que tenían SARS y que tenían MERS, estas enfermedades anteriores, cuando se realizaban procedimientos que provocaban aerosoles a gran velocidad, esos aerosoles eran capaces de llegar a la vía respiratoria y producir la enfermedad, solo en esas circunstancias. En estos momentos pues, todavía está en fase de investigación, pero es verdad que hay cada vez más científicos que apuestan a que exista este posible contagio. La OMS no lo reconoce, los CDC todavía tampoco, excepto en estos procedimientos que os digo, procedimientos sanitarios que pueden generar aerosoles con capacidad de infectar. El periodo de incubación es muy variable, hasta 14 días, ¿no? Desde el día siguiente hasta 14 días. Lo normal es que sea el plazo de una semana. Bueno, los síntomas del COVID, pues como veis, los síntomas comunes son pues, la rinorrea, el goteo nasal, la tos y el dolor de garganta, y en los casos graves, pues ya fiebre, ya no se ve bien con antitérmicos, neumonía bilateral como muy específica de esta enfermedad y una insuficiencia respiratoria aguda que suele provocar todas las complicaciones y los ingresos, sobre todo en unidades de críticos. Y también se han descrito muchos otros síntomas, ¿no? Escalofríos, no llegas a tener fiebre, pero tienes esa sensación de estar destemplado, ¿vale? que decían tantas veces. Otro síntoma que no aparece evidentemente en todos los enfermos, pero que estamos viendo que cuando aparece suele ser un síntoma claro de COVID, que es la disminución o la pérdida del olfato o del gusto. Y luego pues también síntomas tan anodinos que se presentan en otras muchas enfermedades respiratorias como el dolor de garganta, y también se han descrito pues, las diarreas y las cefaleas. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Pues la prueba que tenemos para diagnosticarla es la realización de una prueba de detección de genes. La muestra se toma en el sudado nasal oral, ¿vale? Las dos muestras, y se realiza un estudio de determinación de genes específicos de este coronavirus. ¿Vale? Y tenemos otras pruebas de detección que son las pruebas inmunológicas, ¿no? Que son las que se están haciendo, que tienen 2 variantes, la prueba rápida, que nos sirve un poco para clasificar a las personas que están sanas, de manera que si esa prueba es negativa, pues ya consideramos que la persona no está infectada, y luego pruebas serológicas más tradicionales con el método ELISA, con muestra de sangre, que nos sirve para confirmar los que nos dan positivos en las pruebas rápidas, y también nos sirve para complementar la información que nos da la PCR. Bueno, los niños tienen una respuesta especial. Pues el ECDC ha sacado un documento en el que explica esta situación. Hasta ahora lo que se ha descrito es que existe menos probabilidad de que haya enfermedad grave, pero sí se han descrito casos graves en niños, ¿vale? Pero muchísima menos incidencia de enfermedades graves que en los adultos. En
en la gripe sabemos que los niños son un vehículo de transmisión fundamental para la transmisión de la gripe desde los niños a las personas mayores, por eso muchos pediatras abogan porque se vacunen los niños de la gripe, ¿no? Para romper ahí un poco la cadena de transmisión. En el caso del COVID-19, pues no está todavía claro si los papeles de verdad tienen, si los niños de verdad tienen ese papel de mecanismo de transmisión tan importante. Y luego también es verdad pues la importancia de los comportamientos en las diferentes edades, ¿no? Los niños pequeños es muy difícil de explicarles que tienen que tomar determinadas medidas porque lógicamente ellos no tienen conciencia de por qué lo hacen, entonces es más fácil, ¿no? que no las cumplan adecuadamente, y los adolescentes ya sabemos que por rebeldía pues también a veces pues se convierten en un grupo de difícil cumplimiento de todas las medidas que se proponen. ¿Y cuáles son las medidas que se proponen? Pues tenemos estas 4 medidas fundamentales, que son la detección precoz, identificar cuanto antes a las personas que están enfermas para aislarlas y así romper la cadena de transmisión, mantener la distancia interpersonal, como decíamos, entre 1,5 metros y 2 metros, porque la mayor parte de los contagios se producen de esa manera, mantener la distancia interpersonal, el uso de mascarillas como una barrera para evitar que estas gotitas salgan al ambiente, y lo que llamamos medidas de higiene personal e higiene del entorno, que básicamente pues es la higiene de manos, la higiene respiratoria y la limpieza adecuada y la ventilación adecuada de las estancias. Como vemos, ninguna de las medidas es perfecta. He propuesto este modelo de queso gruyère, pero bueno, si vas poniendo una lámina, ¿no?, delante de la otra, pues es posible que se tapen algunos de los agujeros que van teniendo las otras medidas, para reducir la transmisión entre las personas. Bueno, la primera medida que decíamos que es fundamental pues es la detección precoz de los casos. Para eso se recomienda realizar todos los días la encuesta de autoevaluación de los síntomas. Hay una propuesta desde la Consellería. Avisar al menor síntoma y aislarse. Uno, cuando tenga la más mínima sospecha de que puede tener COVID, ya debería de aislarse y ponerse en contacto con el sistema sanitario para hacer la prueba y el diagnóstico, porque esta es la estrategia fundamental para romper la cadena de transmisión. Y otra medida, que luego veremos cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena, pues es poner en cuarentena a las personas que han tenido contacto estrecho con una persona que está enferma, ¿vale? Bueno, y esta es la encuesta de autoevaluación que tenéis en cuanto a síntomas respiratorios, ¿no? Si se tiene fiebre, febrícula a partir de 37,5, tos seca, dificultad respiratoria, mucho cansancio, dolor muscular, falta de olfato, falta de gusto, diarrea, ¿vale? Y si tuvo contacto en las últimas semanas con personas que sean COVID, ¿vale? Sospecha o confirmada. Bien, otra de las medidas, aparte de las medidas de la detección precoz para realizar el aislamiento lo antes posible, pues es mantener la distancia interpersonal. Una distancia entre 1,5 y 2 metros con otras personas. Es verdad que la OMS todavía sigue recogiendo 1 metro en las distancias que propone, pero como hemos dicho, se ha ampliado hasta los 2 metros, y si no es posible mantener esta distancia, pues utilizar alguna otra medida de barrera que impida el contacto, como serían pues la utilización de mamparas transparentes, que eso se recomienda, por ejemplo, en los lugares al público, que lo han asumido ya de forma casi generalizada. Otra de las medidas propuestas, que tradicionalmente se ha utilizado, por ejemplo, en países asiáticos para otros procesos respiratorios, como en la gripe, es el uso de mascarillas, ¿vale? La función de las mascarillas aquí es evitar que nosotros expulsemos esas gotitas que decíamos que pueden estar contaminadas, ¿vale? Bien, el uso está recomendado, pero en Galicia, desde el mes de
julio es obligatorio el uso de las mascarillas en todas las personas, excepto en su ámbito de convivencia, en todas las situaciones, en contacto con personas no convivientes e incluso en espacios al aire libre, aunque se pueda garantizar la distancia interpersonal. Luego lo que ocurre es que lo que vemos es que casi podríamos hacer un álbum de todas las maneras en las que no se debe de colocar una mascarilla, ¿no? Lo que vemos es que la gente no se coloca la mascarilla adecuadamente. Bueno, la mascarilla siempre tiene que cubrir la nariz, la boca, ¿no? Y está por debajo de, sujeta por debajo de la barbilla. Yo ya la he visto de diadema, de barbero, colgada de la oreja, etcétera, que no es la mejor manera. Bueno, la recomendación es hacer higiene de manos antes de ponerse la mascarilla, que la mascarilla, como os decía, cubra nariz, boca y barbilla, evitar tocar la mascarilla cuando se lleva puesta, que es muy frecuente, ¿no? Que todo el mundo se la reacomode y así. Bueno, luego recomiendan no utilizarlos más de 4 horas seguidas, pero por una cuestión de confort, ¿vale? No es cómoda. Ahora también estamos viendo que empiezan a aparecer pues, algún tipo de, en algunas personas con pieles más sensibles, pues algún tipo de lesión asociada al uso de la mascarilla. Para retirar la mascarilla, nunca retirarla por delante, siempre retirarla, ¿vale?, desde atrás, solo sujetándose las gomas, y después de retirar la mascarilla, pues volver a hacer higiene de manos. Bien, las medidas de higiene que comentábamos pues son estas tres: la higiene de manos, la higiene respiratoria, que ahora cada vez más, bueno, la traducción del inglés se denomina etiqueta respiratoria, teniendo en cuenta etiqueta como normas de buena educación, ¿no? Más que eso, pero bueno, tradicionalmente siempre se había llamado higiene respiratoria, y hacer un refuerzo de la limpieza del entorno, especialmente en las superficies que son más tocadas por las personas. La higiene de manos, porque las manos son la principal vía de transmisión, no solo de este microorganismo, sino de la mayor parte de los microorganismos. La higiene de manos se puede hacer bien utilizando productos de base alcohólica, como las soluciones hidroalcohólicas o los geles hidroalcohólicos, o lavando con agua y jabón. Es indistinto, excepto que las manos estén visiblemente sucias. Si las manos están visiblemente sucias, las soluciones hidroalcohólicas no son capaces de arrastrar esos microorganismos. Hay que lavarlas con agua y jabón, ¿vale? Pero sí, para todas las demás situaciones, pues se puede utilizar tanto la solución hidroalcohólica como, vamos, los productos de base alcohólica como el agua y el jabón. Y en el ámbito de educación, ¿dónde sería? Pues a la entrada y a la salida del centro, incluso también cuando se va al recreo y se vuelve, siempre antes de comer y después de ir al baño, también a medidas habituales, después de sonarse y después de tocar una superficie contaminada o posiblemente contaminada. Bueno, lo más recomendable es hacer higiene de manos frecuentemente, ¿vale?, a lo largo de la mañana, pues en las ocasiones en las que se vaya haciendo. ¿Y cómo vamos a hacer esta higiene de manos? Bueno, la OMS propone que se haga una higiene completa de las manos, ¿vale? Se pone la solución, esta es el de la solución hidroalcohólica, pero con agua y jabón es lo mismo, solo que primero se mojan las manos y se les pone el jabón, ¿no? Se pone la solución hidroalcohólica, se frotan las palmas una contra la otra, luego se frotan los dedos de los torsos de la mano con la palma del otro, pero con los dedos entrelazados. Después volvemos a las palmas, o también con los dedos entrelazados para coger las partes internas de los dedos. Después limpiamos los dedos, los nudillos, después el pulgar, que nos había quedado ahí abandonado, ¿vale? Y por último las puntas de los dedos contra las palmas de las manos. Este proceso lleva como unos 20 segundos, que es el tiempo que tarda en evaporarse la solución hidroalcohólica. Con agua y jabón tardaría un poco más, porque luego habría que lavar las manos y secarlas con agua y secarlas, ¿no? Bueno, y una vez que se hace este procedimiento, pues se considera que las manos están secas y seguras. ¿Y qué pasa con los guantes? Pues no está recomendado su uso indiscriminado, ¿vale?, para todas las situaciones. Es muchísimo más importante hacer una adecuada higiene de manos.
Y además el llevar los guantes a veces nos da una falsa sensación de seguridad, de manera que llevamos los guantes pero nos frotamos los ojos. Los guantes no se pueden higienizar con solución hidroalcohólica, no se pueden higienizar. De hecho pierden sus propiedades con los productos con los que se hace la solución hidroalcohólica, y solo hay en algunas situaciones en las que sigue siendo por higiene recomendable utilizar guantes que se utilizan para ese proceso nada más, como puede ser en las frutas y verduras para cogerlas en las fruterías. Y la higiene respiratoria o etiqueta respiratoria o buena educación respiratoria, no sé cómo le vamos a acabar llamando, pues consiste en cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado cuando tosemos o estornudamos, ¿vale? No hacerlo con la mano, porque eso implicaría que si no lo lavamos inmediatamente, pues luego estaríamos expandiendo por ahí los microorganismos, sino siempre hacerlo contra la flexura del codo. Si se utilizan pañuelos desechables, que es otra opción, es así, con la mano, el pañuelo desechable hay que desecharlo exactamente después de su uso, ¿vale? No nos lo podemos guardar como tradicional. Y la otra medida fundamental pues es evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, que como decía son las vías de entrada del microorganismo. En el entorno que tenemos que hacer, pues reforzar la limpieza, especialmente de las superficies que tocamos más frecuentemente, ¿no? Como pueden ser pues, los pasamanos, como pueden ser los interruptores de la luz, ¿no? O las manillas, ¿no? Todo esto que utiliza, o sea que mucha gente, ¿no? Normalmente pues va a tocar. Para la limpieza de la superficie se recomienda el uso de productos clorados para aquellas superficies que lo aguantan, bueno, como el suelo, ¿vale? Pero hay otros que no, como el material tecnológico y así, pues no lo soporta bien. Y existe una lista enorme, cada vez más grande, de productos de uso habitual, pues las lejías habituales, no creo que ninguna marca, pero de estas que conocemos todos, que están en la lista de productos biocidos, es decir, que han sido aprobadas por el Ministerio de Sanidad para utilizar. La mayor parte de los desinfectantes que utilizamos, o sea, que hay en el mercado aquí y que tienen registro de sanitario, ¿vale? La mayor parte de esos productos son eficaces frente al coronavirus. Y otra medida fundamental es la renovación del aire, la ventilación de las estancias. Entonces se recomienda que si, por ejemplo, una estancia, hay no sé, un grupo de clase, ¿no? Y luego viene otro, pues que al menos se ventile durante 15 minutos antes de que lleguen los demás, para que dé tiempo a que se depositen ahí esas gotas y esos aerosoles, ¿no? Entonces es fundamental también la ventilación de los espacios. Bueno, algunas cosas que quería aclarar es que hay diferencia entre aislamiento y cuarentena, ¿vale? La cuarentena es el tiempo que tienen que pasar sin estar en contacto con otras personas, las personas que estuvieron expuestas pero no están enfermas, y su duración tiene que ver con el periodo de incubación de la enfermedad, es decir, los días que tardaría en aparecer la enfermedad. Hasta ahora la cuarentena era de 14 días, a partir de esta semana la han reducido a 10, pero hay que hacer una prueba, ¿vale? Una prueba a esos 10 días para garantizar que la persona no está enferma y que por tanto ya puede reanudar su vida habitual, que sigue teniendo las mismas limitaciones que las de los demás. Sin embargo, el aislamiento es lo que tienen que realizar las personas que están enfermas. Las medidas más o menos son las mismas: estar separadas de los demás, ¿vale? No compartir espacios ni objetos, y el periodo, bueno, aunque ahí pone periodo de incubación, no es el periodo de incubación lo que determina la duración del aislamiento, sino que es el periodo de contagiosidad, ¿vale? O sea, el tiempo que la persona que está enferma puede contagiar a los demás. En la gripe, como ya tenemos mucha tradición, ¿no? Unos 100 años de tradición, que parece que todo se repite,
pues ya sabemos que el periodo de transmisibilidad, el periodo de contagiosidad de la gripe es de 5 días. En el COVID, que también ya hay bastante experiencia debido al volumen de personas que han enfermado, pues se dice, de hecho el CDC dice que son 7 días. ¿Vale? Por precaución, ¿no? Se ha ampliado hasta los 10 días, pero siempre teniendo en cuenta que recomendamos que no hayan tenido fiebre y hayan mejorado de sus síntomas respiratorios al menos desde 3 días antes, ¿vale? De manera que si a los 10 siguieran teniendo fiebre, pues la persona tendría que estar aislada hasta los 13, ¿vale? Y así sucesivamente. Bueno, y llamamos contacto estrecho, que son a los que le vamos a prescribir o le vamos a indicar que hagan cuarentena, a las personas que han estado como un caso al menos 15 minutos sin mascarilla durante al menos 15 minutos y a una distancia menor a 2 metros. ¿Vale? En el caso de los convivientes, pues claramente esos siempre van a ser contactos estrechos porque eso se cumple siempre. Pero luego otras personas que hayan estado en contacto. Y en los que no tenemos que hacer nada, ¿vale? Es si tú eres contacto de un contacto, es decir, si a una persona le han indicado una cuarentena pero no está enfermo, todas las otras personas que estuvieron en relación con él no tienen que tomar ninguna medida, además de las que tenemos que tomar todos, ¿vale? Serían las mismas medidas, porque para eso establecemos la cuarentena, para identificar si esa persona se va a enfermar en ese tiempo, con lo cual todos los contactos que haya tenido previamente, pues no los consideramos como de riesgo. Algunas dudas que se nos han presentado estas semanas desde que han empezado las clases. Bueno, si uno de los padres le van a pedir una PCR porque tiene síntomas que son compatibles con la enfermedad, el niño debe ir al colegio. Pues lo que se recomienda, lo que dice es que siempre que haya sospecha de COVID, los contactos estrechos estrechos convivientes deberían de iniciar ya la cuarentena, que en ese caso se levantaría si luego la PCR es negativa. Entonces, ¿debería ir? Pues no debería ir al colegio. Vale, ese niño. Ahora, ¿sus compañeros de clase tienen que hacer algún tipo de cuarentena? No, hasta que el niño tenga síntomas, ¿vale? Y en función del tiempo que haya tardado en desarrollar los síntomas. Otra pregunta que también nos dice muchas veces. Un niño en cuarentena por ser contacto de caso fuera del colegio, porque en el ámbito de ahí pues habría que ver el contacto. ¿Hay que hacer PCR a toda la clase? No. ¿Pueden ir al colegio sus compañeros? Sí, porque ese niño está en cuarentena y no está enfermo y no tiene ninguna capacidad de infectar a nadie. Alguna más. Bueno, un niño con COVID, o sea, un niño que ha estado enfermo, ¿cuándo se puede reincorporar a clase? Pues como decía, cuando pasen 10 días desde que haya empezado los síntomas y lleve al menos 3 días sin fiebre y haya mejorado el cuadro clínico que tenía, que eso lo valora el pediatra. Porque hay algunas cosas que pasan en el COVID, como por ejemplo esta falta de gusto y de olfato, que tarda mucho en recuperarse. Entonces lo consideraríamos casi una secuela, ¿no? Más que un síntoma de la infección activa. Entonces ahí es el pediatra el que tiene que valorar si eso sigue siendo una infección o si eso ya es una secuela. ¿Y tienen que hacerse PCRs? No, no se hacen PCRs. Con 10 días de aislamiento es suficiente. No hay que hacer ninguna PCR en un caso confirmado a los 10 días. Bien, el niño con síntomas, ¿cuándo se desaísla? Pues cuando pasen los 3 días, como decíamos, de que se haya, desde luego, desaparecido la fiebre si tenía fiebre y de que ese cuadro haya mejorado, pues a criterio del pediatra, que tiene un seguimiento muy estrecho de estos pacientes. Y un niño que es contacto estrecho con una persona enferma que tiene una PCR negativa a los 3 días del último contacto, ¿ese niño con esa PCR negativa puede ir a clase? No.
tiene que esperar 10 días a hacer su cuarentena, ¿vale? Aunque no tenga nada, porque lo que queremos es que el niño enferme, o sea, en ese periodo que lo tenemos controlado y aislado, ¿no? Y entonces no debería de acudir al colegio hasta que pasen los 10 días de cuarentena y se haga la PCR para poder reincorporarse, ¿vale? Bueno, algunos errores que se cometen es que a veces no tenemos mucha conciencia del riesgo, ¿no? Con los compañeros de trabajo, pues a veces se relajan las medidas, especialmente cuando vamos a tomar el café, que nos estamos muy juntos, porque la mascarilla nos la tenemos que sacar, eso no hay duda, o cuando se sale a fumar, que se está excesivamente junto. Eso le pasa a todo el mundo, ¿vale? Incluido también al personal sanitario, que teóricamente lo deberíamos de tener bien interiorizado, pero pues hay también noticias como esta, ¿no? Como que una fiesta de jubilación pues acaba con 12 sanitarios contagiados y un brote en una plaza. Bueno, solo quería decir que todos estamos en el mismo barco y tenemos que remar juntos y cualquier pregunta. Bueno, buenos días a todos. Yo, como me presentó Rafa, soy Rafa Sánchez, soy el director de atención primaria, es decir, mi dirección lleva a todos los centros de salud. Y yo voy a ser muy cortito, yo simplemente voy a intentar establecer un poco las funciones que tienen establecidos los coordinadores de los centros educativos, las funciones que tienen un poco los coordinadores en los centros de salud y un poco los circuitos de lo que hay que hacer cuando tengamos una sospecha de cualquiera de los niños, sea dentro del centro educativo o bien fuera del centro educativo. Bien, las funciones que tenéis, supongo que los que estáis aquí, que sois los coordinadores, en este caso del COVID, de cada uno de vuestros centros, creo que ya lo sabéis, simplemente esto es un poco recordarlo, ¿no? Es la comunicación y la interlocución, tanto dentro del propio centro educativo, con vuestra jefatura territorial y, en este caso, con el sistema sanitario cuando sea preciso. Lo que ya hicisteis previamente, lo que creo que ya estáis haciendo y que os damos todos la enhorabuena, que fue el trabajo previo, tanto antes de empezar las clases, que es la organización interna del centro, el plan interno de cada uno de ellos, la gestión del material que sea preciso, sea del material de protección o de otro tipo de material, y en el caso de que exista un brote, un brote se considera que hay más de 3 casos en el sistema, pues la colaboración en este caso con las autoridades sanitarias. ¿Qué es lo que hacen los coordinadores de los centros de salud? Un poco vuestros referentes respecto a esta enfermedad. Es decir, en principio, cada centro educativo tiene un centro de salud que está asignado y cada centro de salud tiene habitualmente, depende del tamaño del centro de salud, pues tiene 1 o 2 coordinadores COVID. Los centros más grandes tienen 2, los centros más pequeños, más rurales, a lo mejor solo tienen un coordinador COVID. ¿Cuáles son las funciones de estos coordinadores de los centros de salud? En principio, lo mismo que hablamos antes, vosotros tenéis la interlocución interna y externa con ellos la interlocución con vosotros, es decir, con los centros de salud que tengan adscritos a ese área. Después un poco sería la gran función, que es la resolución de dudas clínicas. Os puse ahí exclusivamente en relación al COVID-19 porque, bueno, al principio, es lógico, pero en algún caso llegaron a llamar a los centros de salud para preguntarle pues otras dudas clínicas de otras cosas. En principio ellos son referentes para esta pandemia, en este caso para esta enfermedad. La vía de comunicación habitual va a ser la telefónica. Eso no quiere decir, y ya ha pasado, que cualquiera de vosotros que tengáis muchas dudas y que veáis que necesitáis pues más tiempo, pues a lo mejor os ponéis en contacto telefónico, oye, puedo quedar contigo un determinado momento con el referente del centro de salud y no vais a tener ningún tipo de problema en ese sentido. Y después los circuitos. Esto creo que es lo importante, creo que ya lo estáis haciendo bien. Cuando ya dimos la formación tanto a infantil como a primaria, bueno, la gente lo tenía bastante claro, pero bueno, simplemente repetirlo y después si tenéis alguna duda las vemos. Los circuitos los dividimos cuando hay un caso sospechoso, sea alumno o sea personal, fuera del centro educativo. En este caso, la clave es que no acuda al centro educativo, está fuera, no acuda, hacer un aislamiento domiciliario mientras no se sepa lo que es, porque no todos los síntomas van a ser un COVID, eso lo determinará el sistema sanitario. ¿Cómo lo va a determinar?
conectando con su centro de salud, en este caso sea el pediatra o bien sea el médico de atención primaria en función de la edad, como ya sabéis. Pusimos ahí mutua o 061, la mutua en el caso vuestro si pertenecéis a alguna de las mutualidades, y el 061 siempre en el caso de que en el domicilio haya una sospecha de un caso grave. Nosotros no esperamos, no nos ponemos en contacto con el centro de salud, sabéis que el 061 cuenta con personal sanitario, sean médicos o enfermeras, y determinan si es un caso sospechosamente grave para poder mandar al hospital. Siempre que haya un caso sospechoso debemos comunicar, mi hijo no va a ir al colegio hoy porque es un caso sospechoso, después ya veremos si realmente es un COVID o no lo es. Este creo que es la parte más fácil. Fijaros que digo alumno personal, es decir, cualquier personal que trabaje en el centro, sea profesor o sea cualquier tipo de personal que haga lo mismo. El caso sospechoso de cuando un alumno está dentro del centro educativo, creo que es el caso Princeps, ¿no? Bueno, son síntomas compatibles, como os contó Teresa ahora, cualquiera de los síntomas compatibles de la COVID-19. En este caso lo que se va a hacer es, se trasladará, todos tenéis que tener en vuestro centro educativo un sitio para, digamos, para poder aislar a esta persona mientras esté en el centro educativo. Se trasladará con mascarilla quirúrgica, tenéis que tener mascarillas quirúrgicas si el niño o el personal que sea, en este caso el alumno, no tiene una mascarilla higiénica, habría que cambiársele, ponerle la mascarilla quirúrgica. Se trasladará a esta sala. La persona que lo acompañe deberá trasladarse también con mascarilla quirúrgica y aunque ahí no lo pongo, ya insistió Teresa, también con la higiene de manos, que como veis es muy importante. A continuación, supongo que la persona que lo acompaña no, otra persona, pues a lo mejor de la administración del centro educativo, se pondrá en contacto con la familia del alumno para que vengan a recoger al alumno lo antes posible. Esto es importante que, creo que lo insististeis a las familias, que lo importante es que vengan lo antes posible para que la familia después haga el siguiente paso, que será ponerse en contacto con el sistema sanitario, en este caso si es pediatra o médico de atención primaria, para que determine lo que tiene que hacer. Es decir, vosotros no sois los que tenéis que llamar al centro de salud, ¿vale? Esto es importante. Nosotros no llamáis, los que se tienen que llamar son sus tutores. En el caso de que fuese mayor de edad, pues se encargaría la propia persona. Sí, lo insistimos siempre, en el caso de que tengáis alguna sospecha de que pueda estar grave, ahí ni siquiera os pongáis en contacto con el centro de salud porque pueden tardar en cogeros el teléfono y hacerlo siempre a través del 061. El 061 tiene un montón de líneas de teléfono, va a coger el teléfono antes si tenéis alguna duda de gravedad. Si el caso no es un alumno, pero es personal, es una cosa parecida. Síntomas compatibles, síntomas graves 061, y en este caso ese personal deberá abandonar el centro educativo, siempre con una mascarilla quirúrgica y con una higiene de manos previa, y trasladado a su domicilio, y se pondrá después en contacto con el sistema sanitario para determinar lo que va a tener que hacer, si hay que pedirle prueba o no. Por supuesto, la incidencia se la tendrá que comunicar a cualquiera de vosotros, que sois los coordinadores COVID de vuestros centros, para que lo sepáis. Y después tendréis que dar comunicación o no. Insistimos, ya sé que parece lógico, pero ya tenemos algún caso de que es el propio personal. Si tenéis síntomas, iros. No os quedéis en el centro. Porque ya tenemos algún caso de que, bueno, tengo un poco de tal, tengo 37,8, pero voy a esperar. Después eso es en este caso que era un positivo. Entonces, por favor, si lo insistimos con los alumnos, también los insistiremos con los profes. Y ya, veis, ya acabo, estos eran los dos circuitos. Como dijo Teresa, aquí remamos todos en la misma dirección. Daros la enhorabuena por el trabajo previo. Creo que el trabajo que estáis haciendo es excelente y adelante. Hola, buenas tardes. Yo no voy a poner ninguna exposición, simplemente voy a hablar pocos minutos porque creo que quizá lo importante está dicho y no se trata de repetir lo que ya han dicho mis compañeros. Antes de nada, yo el otro día cuando me dirigí a vuestros compañeros de educación infantil y primaria, les deseaba mucho ánimo porque aún no había empezado la actividad y entonces, bueno, creo que tenéis todos un papel muy importante en todo esto y les deseaba mucho ánimo para llevar a cabo la función que os cayó este año, que aparte de la educativa, pues es también importante desde el punto de vista sanitario. Ahora que ya han pasado 2 semanas, bueno, vosotros lleváis una semana, me parece, pero
los demás llevan 2 semanas, ya podemos comprobar que aparte del ánimo, lo que hay es que felicitaros por la colaboración que estáis teniendo y yo creo que, por lo que me transmiten tanto desde la Jefatura de Educación como de Sanidad, por lo bien que lo estáis haciendo y por la colaboración que estamos teniendo. Evidentemente, dificultades van a surgir siempre, pero como decían los que me precedieron en la palabra, todos estamos en el mismo barco y tenemos que remar conjuntamente y entre todos, desde luego, esto sale adelante. Y las impresiones que tenemos, que era un poco de incertidumbre al principio cuando empezaba la actividad escolar, era pues muy bien que no sabíamos qué iba a pasar y lo que estamos viendo es que sí están pasando cosas, está habiendo casos, pero que la situación está, yo creo que controlada y la situación está, ya hay más rodaje del que había y en el futuro habrá todavía más y yo creo que las cosas se están haciendo razonablemente bien, por lo tanto yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, de que tenemos que estar alerta, evidentemente, trabajar todos en el mismo, ir todos en el mismo barco, como decían, y yo creo que las cosas acabarán saliendo bien con las dificultades lógicas que se van a presentar en cualquier momento. Yo lo que os voy a hablar simplemente unos minutos es cómo vamos a manejar los casos cuando ya están confirmados y cómo vamos a hacer el seguimiento de estos contactos. Pero previamente a esto, simplemente deciros que desde la Jefatura Territorial de Sanidad estamos llevando a cabo una labor de educación para la salud en los centros educativos que ya comenzamos a realizarla con los centros de infantil, de primaria, y que, bueno, no está previsto que en los institutos con los chicos mayores lo hagamos de una manera sistemática, como sí lo hacemos con los pequeños. Nosotros tenemos personal sanitario que va por los colegios, aula por aula, dando charlas de educación sanitaria, en las cuales, naturalmente, ahora se explican mucho estas medidas de prevención relativas al COVID y otras cuestiones también de educación para la salud, porque a veces nos creemos que se sabe todo y nos encontramos con sorpresas mayúsculas y a veces explicando cosas elementales, pues parece que son elementales, que todo el mundo las debería de saber, pero vemos que hay lagunas por parte de todos, incluidos por parte de muchos adultos, y entre los cuales nos podemos incluso a veces sorprender nosotros mismos de cosas que creíamos que era de una manera y son realmente de otra. Entonces, lo que os quería transmitir es que nosotros no vamos a actuar de oficio, digamos, en los institutos, con los chicos mayores, pero que si vosotros en algún momento queréis que tengamos alguna intervención de manera puntual, estamos absolutamente dispuestos. La Jefa Territorial de Sanidad me transmite que os podéis poner en contacto con nosotros a través de la Jefatura de Educación o directamente con nosotros mismos y actuaríamos sin ningún problema en cualquier instituto en el que haya chicos mayores. Esto por un lado. En segundo lugar, y antes de deciros lo que os quería decir de los casos confirmados y del seguimiento de contactos, también deciros que, como ya estáis viendo, las actuaciones de sanidad, cuando aparecen casos, son actuaciones individualizadas, es decir, no tenemos un protocolo definido y cerrado para lo que vamos a hacer en cada centro educativo cuando se presenten casos o cuando se presenten brotes. Se trata de medidas individualizadas, como ya se están poniendo en marcha, cuando hay que cerrar aulas se cierran, si hubiese que cerrar centros se cerrarían, etc. Pero eso son medidas que se tomarán en función de las particularidades de cada situación. Bien, y con respecto a los casos confirmados, antes os hablaban de qué hay que hacer cuando hay una sospecha, qué hay que hacer cuando los síntomas se presentan dentro del centro educativo. Ahora aquí ya nos planteamos un caso confirmado. Un caso confirmado es aquel que está diagnosticado, tiene una PCR positiva y por lo tanto ya es un caso confirmado. En este caso nos vamos bien el médico de atención primaria, en este caso sería el pediatra, o bien a través de la Jefatura Territorial o del centro de control, del centro de seguimiento de contactos, nos daría la alerta de que este es un caso positivo. Lo primero que se hace es poner en contacto, naturalmente, con el caso, bien, en este caso, si son niños, a través de sus tutores, de sus padres, si es un mayor de edad, pues naturalmente, directamente con el mayor de edad, se le comunica su positividad y al mismo tiempo se le dan ya unas pautas de higiene, unas pautas de aislamiento, es decir, ya se empieza con todo el proceso, digamos, asistencial. Y se incluye también en la plataforma Telea, que es la de seguimiento a distancia a través del móvil, con conexión a internet y demás, y si las condiciones adecuadas se dan y digamos, el interesado lo permite. Una vez que tenemos el caso diagnosticado, lo primero que hay que hacer para afrontar la segunda parte, que es la detección de los contactos estrechos, es identificar el colegio. Esto es evidente, ¿no? Tenemos que identificar el centro educativo
al que pertenece ese chico, o incluso si es un caso positivo de personal, bien profesorado, bien personal no docente del centro, pues también nos interesa fundamentalmente identificar el centro de enseñanza. Porque ahí empieza, digamos, un poco vuestra participación activa y es una parte muy interesante que es en la identificación de los casos estrechos. Este es un tema fundamental y que vosotros tenéis una participación activa. Yo sé que a través de la plataforma EduCovid hay un contacto entre sanidad, entre los centros educativos y tal, y en esa plataforma es donde el equipo COVID de los centros educativos tienen que dar cuenta de los contactos estrechos. Pero a veces es difícil determinar exactamente lo que es un contacto estrecho. Y entonces lo que debéis de hacer antes de mandar el listado de contactos estrechos es ponerse en contacto con la Jefatura Territorial de Sanidad a través de unos teléfonos que vamos a proporcionar a la Jefatura de Educación. Es decir, Educación os dará los teléfonos de Sanidad con los cuales os podéis poner en contacto para hacer la propuesta del listado de contactos estrechos. Esta propuesta lo que queremos nosotros es, digamos, filtrarla lo mejor posible, ya de manera inicial, ¿no? Aunque sabemos que los contactos, las definiciones están claras, bueno, en el caso de los niños pequeños, toda la unidad de convivencia se considera, en el caso de los niños mayores de 6 años, que sería vuestro caso, el concepto de contacto estrecho es el genérico que ya os han dado, menos de 2 metros, más de 15 minutos, no utilización de mascarilla, pero hay una cosa básica que es que la buena o mala utilización de mascarilla para determinar si es un contacto estrecho o no, ahí vais a tener mucho que decir vosotros en cuanto a si se ha utilizado bien o no la mascarilla. Todo eso queremos filtrarlo de alguna manera y entonces antes de que el equipo COVID del centro educativo nos haga la propuesta de contactos estrechos, hablar previamente con Sanidad a través, como digo, de los teléfonos que vamos a proporcionar para hacer ese filtrado. Los teléfonos, bueno, estarán a vuestra disposición. En el futuro incluso estarán mañana y tarde en Sanidad disponible gente. Ya hay disponible gente permanentemente en Sanidad, pero me refiero para el contacto, para comunicar los contactos y establecer este mecanismo de comunicación. Próximamente se va a formar en Sanidad equipos duraderos de mañana y tarde y tal. Mientras tanto, el contacto con Sanidad sea por las mañanas y todo lo que sea fuera del horario, digamos, de oficina, para entendernos, el contacto para elaborar las listas, lo podéis hacer también con el Servicio de Alertas Epidemiológicas, que es un servicio permanente, Servicio Gallego de Alertas Epidemiológicas. Ahí se contacta, lo podéis hacer, os podríamos dar un teléfono, pero yo creo que es mucho más fácil contactar a través del 061. Si vosotros fuera del horario de oficina contactáis con el 061, os ponéis en contacto con el SAEG, Servicio de Alertas Epidemiológicas de Galicia, y el propio 061 os transmite la llamada a este sistema. Bien, digo entonces que esta es la fórmula que vamos a determinar para identificar a los contactos estrechos. Contactos estrechos que luego habrá que seguir durante una temporada, como ya os han contado anteriormente, hasta que se termine la cuarentena establecida, porque, y una vez que digamos que estos contactos estrechos los confirmemos. O sea, vosotros hacéis una propuesta, pero como esta propuesta ya va a ser muy filtrada, prácticamente va a ser definitiva, aunque posteriormente a través de encuestas epidemiológicas con los interesados y demás, pues se pueda perfilar aún todavía más. Pero bueno, va a salir ya una propuesta de lista, yo creo que mucho más concreta y mucho más de más calidad que si lo hacéis directamente sin contactar previamente con Sanidad o con el Centro de Seguimiento de Contactos. Bueno, esto es lo que yo os quería comentar simplemente, el mecanismo para cuando ya tengáis el caso confirmado y la determinación de contactos estrechos, en el cual creo que tenéis vosotros pues mucho que decir y así está establecido en todos los protocolos. El equipo COVID Salud de cada centro educativo tiene que hacer la propuesta, pero va a ser una propuesta consensuada con Sanidad para, digamos, filtrarlo de la mejor manera posible. Yo, por mi parte, no quiero alargar esto porque creo que lo interesante sea todas las dudas que podáis presentar y simplemente reiteraros mi agradecimiento, en fin, por vuestra colaboración y felicitaros por todo ello. Muchas gracias.